tardes, Jacobo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, es un placer Gracias estar con por vosotros. hablarnos sobre las creaciones de contenidos digitales. Primera pregunta. Usted es profesor de biología y no de informática. ¿Cómo fueron sus inicios con las TIC y particularmente creando contenidos digitales? Bueno, pues podríamos haber hecho la comparación pues, con un profe de educación plástica visual, ¿verdad? Porque en la videoproducción casi tiene que ver más con alguien que hizo bellas artes que con un informático o, como bien dices, pues con un biólogo. Pero empecé ya hace tiempo porque me parecía muy interesante introducirlo en el aula, darle a mis alumnos la posibilidad de que se grabasen a ellos mismos exponiendo y que incluso para pequeñas lecciones de ciencias naturales que buscasen, que documentasen ellos mismos con imágenes y con vídeos lo que luego iban a explicar en clase y que luego íbamos a grabar para que al tiempo que los ponían a todos, ellos mismos luego se pudiesen ver. Poder verse, tener la oportunidad de verse a uno mismo cuando expone, es un lujo porque nos damos cuenta pues cómo movemos las manos, cómo nos expresamos y la velocidad al hablar, la dicción, y es un factor de mejora para hacerlo y mejorar en futuras ocasiones, ¿no? Y eso fue ya hace, pues no sé, creo recordar que llevan 12 años que empecé así, con cosas muy sencillitas. Y luego poco a poco lo fui complicando, haciendo yo mis videolecciones, primero screencastings y luego screencastings es cuando grabas el audio y el vídeo de tu pantalla, una voz narrada, no se me veía a mí, simplemente pues, sobre un PowerPoint, sobre una imagen, y luego lo fui complicando hasta ya salir fuera, donde lo paso mejor es fuera del estudio y grabando pues en la playa, en el monte, explicando cosas, ¿no? Se puede pensar que la gente de nuestra edad ya llega a la escuela muy preparada en el uso de nuevas tecnologías. ¿Cuál es su opinión sobre el concepto digital? Bueno, desde luego los alumnos llegan sin ningún miedo a la tecnología y eso es lo lógico, ¿no? Que con la tecnología propia de vuestra época, que la uséis para comunicaros en el ámbito social y para crear. De hecho, no hay más que ver TikTok, ¿no? Y la cantidad de cosas que se están haciendo, aunque si bien muchas veces son copias, ¿no? Un formato audiovisual que se repite y se repite. Pero creo que sois unos enormes consumidores de audiovisual, YouTube, Twitch, TikTok, etcétera, pero sí que a veces yo creo que vendría muy bien un poco de lenguaje audiovisual, es decir, daros unas directrices de lo básico, de los planos, de las secuencias, yo creo que sería muy interesante trabajarlo porque para un aula de biología, si tú vas a hablar a cámara, es muy importante saber si coges un plano así, que es un plano corto, o un plano medio corto, o más largo, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo se nos va a ver en cámara, cómo gesticulamos, etcétera. Entonces yo creo que sí que es muy importante que se os facilite una formación que a veces es difícil conseguir y depende solo pues, de lo innato, ¿no? De la buena mano que tengas para hacer un vídeo. Ya no me meto en el tema de vertical, ¿eh? Yo soy horizontal a tope y muchos de vosotros estáis ya con el formato vertical grabando, que a mí no me gusta nada. ¿Cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes de una enseñanza más digital? De una enseñanza más digital. Cuando habláis de digital, ¿os referís a digital así, así hablando en su conjunto o en concreto lo que yo hago de audiovisual? En concreto, lo que haces tú en audiovisual. Vale, me repetís la pregunta entonces, que ya me olvidé. No, o sea, perdón, me confundí lo primero. Sí, Perdón. repite, es que me perdí yo. ¿Cuáles crees que son las ventajas y los inconvenientes de una enseñanza más digital? Vale, las ventajas de una enseñanza más digital, si tenemos en cuenta el uso del audiovisual para realizar videolecciones o para el aprendizaje, hay múltiples. Una es que cuando tú tienes un profesor y tú estás viendo la explicación de ese profesor, es una relación 1-1, ¿vale? Tú tienes la atención de ese profesor
supuestamente hizo una lección magistral en la que se prepararon muy bien todo lo que te va a contar y con los recursos multimedia para irlos enseñando en el momento preciso, ¿vale? Entonces, acapara muy bien la atención si el profesor ha hecho un desarrollo de la didáctica y la pedagogía correcta, ¿vale? Entonces, yo creo que en eso es una enorme ventaja, porque el profesor lo hace con calma, mirando el material, sin distracciones. Segundo, es una gran ventaja porque el alumno, cuando hay algo que no lo comprende, puede volver a verlo, repetirlo, las veces que haga falta. Tres, si el alumno está enfermo o como ha sido el caso ahora, que estamos en un caso de emergencia, confinados, pues permite poder facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera telemática, ¿vale? A distancia. Y cuarto, pues permite también pues, ver al profesor, ¿no? Yo creo que es muy importante ver al profe en un estado como este, en el que estamos confinados y poder verle y comentarle las cosas, etc. No tiene por qué ser solo un vídeo. Las videoconferencias están fantásticas, como estamos haciendo ahora, ¿no? Desventajas, hay varias. Si tú creas el profe crea un mal contenido inicialmente y lo repite, pues no hay la posibilidad de que el alumno, ¿vale? No sea como en vivo, calma, que no te estoy entendiendo. Dos, el feedback momentáneo de un aula es muy importante, poder verse, poder ver las caras de la gente que te está viendo. Los profes en eso normalmente tenemos mucha vista, ¿vale? Y sabemos que se nos duerme, entonces ya nos ponemos al lado a hablar y ya solo estando un poquito pues, más activos o de repente cambiar de actividad y proponer otra más dinámica para retomar la clase, pues ayuda mucho. Entonces, la formación a través de audiovisual ¿desecharía por completo la formación presencial? No, ni de broma. Yo creo que son herramientas las dos muy poderosas que tienen que trabajar conjuntamente, ¿vale? Y no sé si me ocurre alguna... bueno, y desventajas. ¿Qué más desventajas? Claro que sí. Y por desgracia, y lo hemos visto durante esta pandemia, existe una brecha digital. No todo el mundo tiene una conexión de banda ancha, no todo el mundo tiene un ordenador, no todo el mundo, aunque tenga la conexión, pues igual no tiene buena cobertura. Me está pasando aquí. Espero que me estéis viendo bien, pero estoy en el sitio de la casa justo en el que cojo cobertura para hacer videoconferencia. No pude irme a otro sitio porque ya no lo podría hacer. Y cuando llueve, que seguro que los que tenéis trabajáis con internet a través de móvil, cuando llueve o hace muy mal tiempo, me baja muchísimo también la señal y prácticamente pues, se me corta internet, etc. Entonces, mientras no podamos asegurar la conexión a velocidad y dispositivos para todos, pues claro, se abre una brecha que tampoco podemos permitir, por lo menos en la enseñanza pública. Y es algo a tener muy en cuenta. No podemos dejar a nadie atrás, y menos en la educación, que es un derecho para todos. ¿Por qué se planteó crear un canal de YouTube como SheoClip? Bueno, el canal de YouTube realmente no es SheoClip. SheoClip es uno de los proyectos, porque hay más. Está Meteoxenios, que es para la meteorología y climatología. Están otros que son de Bioclip, sobre biología. ¿Qué pasa? Que SheoClip tuvo mucho impacto porque cuando empecé a hacerlos me había dado cuenta que hacía falta la creación de pequeños contenidos sobre geología para el aula, siguiendo el currículum. Es decir, había documentales maravillosos que todos se os puede venir a la mente. Se me ocurren unos cuantos de la BBC de Men of Rock, por ejemplo, que están muy bien, pero claro, son videoproducciones pensadas para 40-50 minutos y yo creía que para el aula estaría muy bien vídeos cortos, 3, 5, 7 minutos a lo sumo, para poder trabajar varios en una sesión de aula. Entonces, detecté la necesidad, por un lado, de esos contenidos cortitos. Dos, estoy hablando en castellano, pero mi lengua normalmente es el gallego y esa parte es la que debo usar en mi materia, por ley. Todos los profes de ciencias naturales, biología, geología, deberían impartir el aula en gallego y los materiales deberían ser acordes a esa lengua. Y como ahí sí que ya no encontraba nada, decidí hacer contenidos de SheoClip. Luego, pues tuvieron bastante éxito, porque claro, como había
poco, incluso en castellano o en inglés, adaptado a aula, pues con los subtítulos hay mucha gente que los está viendo desde otras partes del mundo. Pero curiosamente, los de Geoclip no son, o sea, son muy vistos en general, pero hay algún vídeo que no tiene nada que ver con la geología y muy cutre que hice de las plantas sobre los tropismos y las nastias, que son los movimientos que tienen las plantas, unos buscando la luz, otros, por ejemplo, cuando detectan la planta carnívora, la presión y se cierra, pues es de lo más visto y es cutre, salchichero, hecho con un croma cutre en un ratito que tenía, mal iluminado. Entonces, a veces también no es necesario pues tener grandes despliegues técnicos cuando muchas veces lo que se busca es una información buena y sobre todo una buena didáctica de lo que se está explicando, ¿no? Eso es algo que también me parece muy interesante. La gente de vuestra edad estáis acostumbrados últimamente a ver youtubers que yo veo que cortan cada 2 por 3, no tienen un diálogo, una secuencia narrativa, como ahora que estamos hablando y vamos concatenando ideas. Yo lo que veo es que es una frase corta, una frase corte, una frase corte. Yo creo que es muy importante la didáctica y saber expresarse, por eso también es algo que deberíamos de trabajar y que ya estáis haciendo ahora con vuestro profe, por eso me encanta, que es la oratoria, la entrevista, pensar la pregunta y cómo te lo explico para que me entiendas. Y eso, cuando hacemos un vídeo en YouTube, es muy importante, porque somos profes que estamos en YouTube, pero no somos youtubers. Está de moda decirnos youtubers, pero seguimos siendo profes que usamos una tecnología para comunicar mejor y llegar más lejos. Por tanto, la didáctica de nuestras explicaciones deben ser siempre muy buenas. Y creo que ahí sí que conseguí pues, ser comunicativo. Por eso tienen cierto éxito. Cierto, porque ya sabéis que hay gente que tiene muchísimo más impacto. Pero para mí lo importante era tener materiales en gallego de ciencia, que la gente lo viera lo más normal del mundo y sobre todo que si yo le pedía a mis alumnos que hicieran un vídeo, que el profe no tenía complejos a salir delante de cámara para explicar lo que fuese. ¿Cómo se deben usar los recursos de Geoclip en el aula y qué beneficios tiene hacerlo? Bueno, beneficios. A mis alumnos que ven al profe otra vez. Entonces igual alguno corre, no sé. Yo creo que los beneficios es que Geoclip están pensados para el alumnado gallego, pero como un ejemplo a lo universal. Es decir, nosotros tenemos aquí paisajes acantilados que son tan buenos o incluso mejores que otras partes del mundo para explicar desde la geomorfología y desde el paisaje que es un acantilado, ¿no? Se me ocurre el vídeo que tenemos de las catedrales y otro que va a salir en nada, que ya está, estoy a darle ahí al botoncito limpiar el último detallito sobre los acantilados de Loiva, sobre los acantilados de San Andrés de Teixido, do Picón y de la zona de Ferrol. Entonces, un alumno que sea de aquí de Galicia no tiene por qué ser exactamente de Ferrol, pero jová, es algo que puede ir un día hasta allí a ver lo que le explicaron o puede hacer una visita guiada con el profesor. Entonces usamos ejemplos a través de dron, que eso sí que fue un salto muy cualitativo, usar la tecnología y las vistas panorámicas y desde alturas, de los 120 metros de altura que te permite la ley volar con el dron, ¿no? Entonces te permite ver las estructuras geológicas que normalmente lo vemos desde el sitio y no podemos, es como cuando el árbol no te deja ver el bosque. Con el dron subimos arriba y vemos el bosque entero. Pues la geología, en este caso, es lo mismo. Nos permite ver grandes unidades estructurales y con una belleza enorme. Puedes ver la belleza de la geología. Y yo creo que eso es la ventaja que tienen los vídeos que estamos haciendo, ¿no? Sitios de aquí, que cualquiera puede ir desplazarse a ir a verlos y con eso explicar la geología desde el punto de vista universal. Y poner en valor enclaves de la geología gallega y del paisaje gallego que son tan buenos o más, de verdad, que otros, porque la geología de Galicia es una pasada y de variada. Y luego otro aspecto, los vídeos yo lo que recomiendo es, se pueden trabajar en clase como material para introducir y luego hacer explicaciones, hacer las actividades que proponemos, que son unos Kahoots, en la que los alumnos pueden participar o bien desde casa o bien desde el aula,
con preguntas e imágenes que aparecen en los vídeos y entonces a ver si los recuerdan, compiten unos con otros, ya sabes que el Kahoot es bastante divertido, pero yo además le pido a mis alumnos que antes de hacer el Kahoot lo vean en casa el vídeo, lo ven en casa, hacen los Kahoots, les pido que me hagan un mapa mental con unos esquemitas y unos dibujos así muy cutres, me da igual, la idea es que lo tengáis en vuestra mente, que lo conceptualicéis y luego eso lo repasamos en clase, hacemos preguntas, enseño más imágenes, incluso enseño vídeos que no están en el vídeo original, que me quedaron para mí, o el making of, de cómo hice, porque son anécdotas que a veces gustan y que responden a preguntas que me hacen. Y luego esos mapas mentales que os decía, los dejo sacar en el examen para una pregunta en concreto. La pregunta a desarrollar, les pido que lo saquen y entonces a partir de un mapa mental luego tienen que desarrollar. Eso es como lo trabajo yo, pero hay otros profesores que lo usan de maneras diferentes. Lo que sí estoy muy contento es que yo era un esfuerzo que hacía para mi alumnado, es decir, con quien estoy comprometido primeramente es mis alumnos, mi aula, pero de repente al hacer vídeos rompo las paredes físicas del aula y lo puede usar un alumno que esté en otro centro, como me llegan emails y comentarios de, pues lo entendí genial, nuestra profe lo puso, muchas gracias por hacer el vídeo. Y ya no solo de Galicia, sino que lo están usando en otras partes de España, incluso sin subtítulos. Me están diciendo, no, te vemos sin subtítulos en castellano, nos hace gracia ver el gallego. Entonces, fijaros que abre y rompe los prejuicios de la lengua, ¿no? A la hora de comunicar, que parece que el gallego como que solo tiene que ser para Galicia. No, puede ser más lejos y hay muchos brasileños que lo ven y gente también de Sudamérica, de Argentina, Colombia y que los ven. Muchos dicen, no lo entendí bien, pero luego puse los subtítulos y me ayudó mucho. Pues ya está. Entonces, fantástico, porque un esfuerzo que hacía para mis alumnos, de repente vale para un montón de gente, incluso otros profes que por suerte o mala suerte tuvieron que dar una fin llamada biología cuando eran de matemáticas, que puede pasar, y estos vídeos les ayudan a preparar la clase y a ver ejemplos que no conocían al no ser especialistas. Usted, además de youtuber, es profesor. ¿Cómo influyen los contenidos digitales en su manera de enseñar? Bueno, primeramente, yo no soy youtuber, yo soy un profesor que usa la tecnología, el vídeo, para llegar más lejos y poder preparar unas videolecciones magistrales muy bien preparadas y con calma en casa. Entonces, realmente eso de ser youtuber, o sea, no tengo ningún problema. Si el que usa YouTube es youtuber, yo soy youtuber, eso está claro. Y si un profesor usa YouTube para enseñar y se llama youtuber, pues vale, yo también soy youtuber. Pero no es mi finalidad. Yo empecé con el YouTube cuando salió, principalmente porque empecé a encontrar vídeos de algunos investigadores que colgaban cosas muy cortitas, que me venían fantástico, pues del movimiento de una ameba vista al microscopio. Yo no tenía la posibilidad de tener un microscopio con una salida trinocular conectada a una cámara para poder grabar eso. Y en mi centro, el primer centro en el que impartí clase, el laboratorio estaba convertido en un almacén. No los podía ni llevar a hacer unas prácticas. Entonces descubrí cómo se cargaban vídeos de YouTube y de repente se me abrió ahí un mundo. Y no los podía poner en clase porque no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven como para decir que cuando empecé no había cañones en las clases. No había cañones en las clases ni había ordenadores en las clases. Había una sala de audiovisuales que se llamaba. Estoy hablando del del Jurásico. Estoy hablando de hace 14 años nada más. No soy tan viejo. Pero no había ordenador, no había cañón digital. Entonces, con mi primer sueldo me compré un cañón digital. Y me compré un reproductor DVD que tenía para meterle un USB. Entonces, en casa descargaba vídeos, lo que quería para clase. Los PowerPoints que preparaba en casa los exportaba como JPG porque mi reproductor de DVD sí que los leía, y ese reproductor de DVD lo conectaba a una televisión de las gordochas que había en un carro que pesaba un montón, que me ayudaban los alumnos, y que había que moverlo de clase en clase porque había una para todo el centro. Entonces, así fueron
los inicios míos en el audiovisual. Y luego sí, ya empecé a hacer cositas con los alumnos que grabasen. Y cuando entró el móvil, pues vi unas posibilidades enormes, porque todo el mundo tenía móvil, todo el mundo podía grabar, todo el mundo podía documentar algo, ainda que fuera de manera muy rudimentaria. Y eso es el valor añadido. Si un profesor puede pedirle al alumno, si está dentro de su mano, entrevistar a alguien con su móvil, o yo, profe de biología, le pido a uno, graba 3 plantas con hoja caducifolia, por ejemplo, que tú seas el creador de ese material, de ese registro, tiene muchísimo más valor que si tú vas a internet y lo buscas. Porque en ese desarrollo hay una planificación enorme. Tienes que buscar, pues uno, qué plantas voy a buscar y dónde las localizo. Y bueno, y me vale cualquier día. Y tendré que mirar pues la previsión del tiempo, que es algo que hago yo para grabar. No se me ocurre ir a grabar con días malos, porque la grabación va a ser una ruina. Me voy a tener que ir pronto a casa. De hecho, hasta acabé consultando apps que tienen radar y te dicen si te viene un aguacero, un chaparrón fuerte o no, porque si estás con el dron, de repente te lo puede mojar y es inservible. Entonces, estoy con él cuando este último trimestre, el primer trimestre, perdón, del curso, que llovía tanto, estaba con el móvil todo el rato, con una aplicación que se llama Ventusky, os la recomiendo, y en el que podía ver los chaparrones, y entonces, me quedan 10 minutos, pues vuelo 5 más y lo traigo, paraguas, y sale en 15 puedo volver a salir, te permite planificar. Bueno, y lo mismo para una entrevista, que es lo que estáis haciendo vosotros. Tenéis que documentar, tenéis que saber quién es la persona, creas un trabajo en equipo, que es lo mejor que se puede hacer para aprender. Trabajar en equipo, aunar excelencias y capacidades para donde yo no sé más, tú me ayudas y voy más allá. Y luego tener un trabajo realizado entre todos, ¿no? Y todo eso que estáis haciendo no lo aprendéis pues viendo un vídeo de YouTube de cómo se crea pues una entrevista, ni de broma, ni tampoco haciendo una redacción de un ejercicio periodístico, que está muy bien, pero esto que estáis haciendo, la cantidad de aprendizajes nuevos que tenéis, y ya no solo relacionados con el ámbito educativo, sino para vuestra vida, para llegar a acuerdos, para tomar decisiones de liderazgo, y no todo el mundo tiene por qué ser líder. Un día eres líder tú, porque estoy de acuerdo con lo que dices, otro día soy yo y sé capaz de amoldarte a las decisiones de otros. Todo eso es un aprendizaje fantástico para vuestra vida y para formaros como personas. Por tanto, este tipo de material que estáis creando y de actividades me parece fantástico y no puede ser comparable a otra en la que hiciéramos una simulación en el aula. Y eso lo permite, lo estáis haciendo con ordenadores, con tabletas, vosotros tenéis mucha tecnología, pero podríamos hacerlo con un móvil. Entonces, eso es algo que me parece alucinante y que tenemos que sacar mucho más partido de ello. ¿Cómo piensa que influye en el alumnado su metodología y cómo ayuda los contenidos y herramientas digitales a aprender? Bueno, yo creo que ayuda un montón en varios aspectos. La imagen está fenomenal, pero la imagen en movimiento ya es la leche. Por eso, cuando los hermanos Lumière hicieron eso, ¿vale? Vieron un negocio. De hecho, lo llevaron a los barracones de las ferias. Así es como empezó el cine, ¿vale? Ya existía la imagen, pero la imagen en movimiento y no había audio. Imaginaros si llega a haber audio. Tiene muchísimo poder de transmitir. Entonces, las lecciones con la imagen en movimiento, en el que tú puedes ver casi de primera mano, pues transmite muchísimo. Incluso más, ahora que también estamos experimentando, vamos a sacar en breve en Shocklip unos vídeos que hicimos en 360 grados, es decir, que con el vídeo tú puedes girar, entonces la sensación aún es mayor, ¿no? De estar ahí en el sitio, viendo, experimentando, incluso con sonido vía oral, es decir, que en función de la zona que te muevas lo escuchas de una manera o de otra. Y te da la sensación de realismo, de estar ahí. Por tanto, todo aprendizaje o todo material didáctico que fomente la experimentación de sensaciones y la sensación de estar ahí, pues va a facilitar mucho la adquisición de nuevo conocimiento, o por lo menos, que una cosa es comprender, ver, luego no tienes por qué sabértelo de memoria, no tienes por qué comprender exactamente, pero sí la sensación de recordar, de ver, de evocar, ¿no? De ves una imagen, esto es aquello que vi.
que eso es lo que pretendo muchas veces con los vídeos, no hay que saberse todo ni mucho menos. Pero sí la capacidad de que luego ves un documental o vas a un sitio y dices, esto es como lo que vi en el vídeo. Esa conexión que acabas de hacer entre un objeto educativo y la realidad, para mí es un objetivo conseguido como profe. Que seas capacidad de conectar y de crear tus propias nuevas conexiones de conocimiento y crees nuevo tejido informativo de conocimiento para ti, ¿no? Entonces, que los materiales sean muy visuales, porque la ciencia en muchos casos lo es, en este caso el paisaje lo es eminentemente visual, ¿verdad? Y también pues, la biología, gran parte de ella es muy visual. Poder verlo con detalle, e incluso desde diferentes perspectivas, pues es una cosa que una, acapara la atención, dos, facilita la comprensión de lo que estamos viendo, y tres, poder ver volúmenes y movernos en profundidades de campo es lo que nos gusta a Homo sapiens, que somos, ¿no? Que estamos acostumbrados a poder ver y a distinguir distancias y a poder calcular tamaños en función de otros objetos que se encuentran en el encuadre y que nos dan una medida, que nos dan una escala. Por tanto, sí, creo que es iba a decir una chega en gallego, una buena incorporación al mundo de la clase. Eso era sobre ventajas, ¿no? Que me preguntabas. Y me preguntabas también sobre... Herramientas digitales a aprender. Yo creo que hay que investigar mucho más el vídeo 3D y la realidad virtual, porque nos abre ahí unas vías muy interesantes, porque es totalmente inmersivo y las sensaciones son diferentes. Tienen que mejorar aún mucho. Nosotros hicimos pruebas con cámaras bastante modestas, pero bueno, ya de 300 euros da unos resultados muy buenos ahora. Pero claro, el problema es desde dónde lo consumes. Desde los móviles de los alumnos, con las gafas, aún sigue siendo una experiencia que depende mucho del tipo de pantalla que tenga y de la calidad de las lentes de la gafa, y las que ya son de estas que llevan incorporados, como las Oculus o como unas HTC, etcétera, aún son muy caras, por tanto no es una realidad para el aula. Pero sí que hay que, viendo la velocidad que se democratiza la tecnología, hay que ponerse ya a ver y a crear contenidos para experimentar, aunque solo sea para experimentar, que es lo que hice yo en clase con algunos alumnos, como una parte más de las prácticas, y iban pasando las gafas. Y fue muy interesante. Y lo valoraban como una tecnología muy a tener en cuenta. Pero bueno, aún le falta. ¿Cómo consigue que el alumnado se sienta motivado y cómo consigue que la mayoría se interese por esta manera de trabajar y aprender? Bueno, lo primero para que un alumno tenga interés en una materia es que el profesor también la tenga. Y que el profesor le ponga las ganas y la emoción y que lo viva, ¿vale? Porque tú puedes hacer un vídeo muy bueno, pero si cuando hablas de algo no se te ilumina la cara o no sonríes o de repente cuentas una anécdota de algo, mueves las manos, exclamas y lo vives con la pasión, ¿no? Que se suele hacer cuando te gusta un tema, no tiene por qué ser la ciencia, pueden ser miles, el arte, los videojuegos, pues eso es lo más importante, el medio de comunicación, cómo transmites. Cuando yo soy un profe y vosotros alumnos, estamos haciendo una cosa que estudiasteis allá por primaria, que era los elementos de la comunicación, emisor, receptor y luego el elemento, ¿no? Pues primero tiene que primar la ilusión por el que cuenta, que lo que tenga que decir sea importante y sea comprensible para los receptores que lo tengan que escuchar. Y luego la tecnología que haya por el medio, yo creo que casi no importa tanto. Para motivar al alumnado, la tecnología es un factor que cuenta, pero cuenta mucho más en cómo se hagan atractivas las cosas. Porque estoy seguro que un buen profe lo es usando plastilinas, usando el encerado, una salida al campo o usando un vídeo, ¿vale? Entonces, eso creo que es lo más importante para mí. Yo inicialmente
trabajé en el campo de la evaluación ambiental y en investigación y cosas de la vida, pues te quedas sin contrato y decides prepararte unas oposiciones porque también te gustaba la docencia y dices, bueno, pues estoy ahora en el paro y voy a probar a hacer unas oposiciones. Y descubrí que me apasionaba la docencia, me encanta, me chifla. Yo creo que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Que te guste, y entonces lo que hagas va a ser fruto de algo que te gusta y normalmente el resultado es algo bueno. Hay días malos en la docencia. Todo el mundo tiene un niño de 3 años que no te deja dormir un día y llegas hecho polvo y lo haces lo mejor que puedas. O gente como vosotros que aunque el profesor lo haga lo mejor que puedas, pues la chica que te gustaba no te hizo caso y estás hecho polvo y pones la cara de atención como puedes. Entonces todo el mundo tiene días malos. Pero en cómputo global, si disfrutas lo que haces y si te hace atractivo lo que tienes que aprender, siempre va a salir algo bueno de eso. Si usas las mejores tecnologías, los mejores medios, los mejores ratios en el aula, la mejor atención para ti, e incluso te gustan los chistes que hace tu profesor, entonces genial. Y si no, pues bueno, habrá un baremo entre todo eso. Estamos en el 2020, pero en muchas de nuestras clases casi no se usan las TIC. En el aula del instituto o antes en primaria. ¿Cómo piensa que hay que variar el sistema para ponernos al día? Bueno, dos cosas. Lo primero, que gobierno, consellerías dediquen dinero a la docencia. Eso es lo primero. Vosotros sois gente importantísima. Lo más importante que hay. Porque seréis los que estéis dirigiendo el gobierno, los que estéis decidiendo mi pensión, a ver si la cobro o no, vais a ser vosotros, no yo ni mis compañeros o Alberto. Por tanto, vosotros sois muy importantes y tenemos que formaros lo mejor posible para poder salir de otros atolladeros como este que tenemos de la pandemia o otros económicos que vendrán. Por tanto, hay que gastar pasta en lo importante. Y vosotros es una de las partes. Y la educación es importantísima. Entonces, hay que dotar de medios a los centros. Todo lo que, algunos de los vídeos que visteis por ahí, son mis medios, los compro yo, no son baratos. Pero lo es más importante que en las aulas haya un ordenador que vaya. Y ya cuando digo un ordenador que funcione, pues que se conecte a internet sin cortarse. O que cuando 6 profes pongan un vídeo, la calidad del vídeo que estaba en HD, ya no de Full HD, HD de repente baja a 240. Eso es muy importante. Es muy importante también que un profesor no esté, si trae sus medios de casa, pues con 34 en clase. Es muy importante que ya que se trae su portátil para enseñaros algo, o ya que os trae su cámara o su iPad para que hagáis una actividad, que en clase no sean 34 a compartir, sino que, bueno, sean 15 o 20. Y eso por un lado, que os decía. Y luego, si tan importante es la tecnología en la educación, que dicen nuestros gobernantes, debiera ser algo que así se exigiese cuando se hace una oposición, y hablo del sector público. Es algo que ya se mira, efectivamente, y que se propone cómo se harían cuando se defiende una unidad didáctica delante de un tribunal, pues se explica qué tipo de actividades, con qué material, pero muchas veces queda en un supuesto de yo haría así. Pero yo creo que es muy importante yo lo hago así y os lo muestro. Es decir, que sean competentes de verdad usando la tecnología. No solo en las propuestas, sino que sean capaces de crear. Tampoco hay que crear cosas muy complicadas, pero ser capaces de manejarse con soltura. Y eso se tiene que poder comprobar. Es decir, esta es una parte, no es lo más importante, pero es una parte de la realidad de la docencia hoy en día. Por tanto, la gente debería salir ahora mismo toda muy competente. Y por tanto, debería ser algo que se debiera ponderar de otra manera en los exámenes de oposición para entrar en la pública. En la privada, pues ya cada centro hará las pruebas que consideren necesarias. No me puedo meter ahí. Creo que respondí con esto a tu pregunta, ¿no? De cómo podíamos mejorar para que los profesores usaran mejor la tecnología en el aula, ¿verdad?
Sí, Sí. queda una cosa, un pequeño inciso, me voy a meter un poquito con vosotros. Y que no, pues esto no quiere decir que seáis vosotros, ¿eh? Pero un mayor compromiso por parte del alumnado de un buen uso de la tecnología por parte del alumnado. Es decir, que todos sean más maduros a la hora de usar la tecnología y que se use para el aprendizaje en horas de clase, a no ser que te pidan otra cosa. Pero en horas de clase que se use correctamente, debidamente, y que no haya que llamar a un padre porque el niño o el chico o dos estaban sacando una foto uno al otro sin consentimiento, etc. Esas cosas deberían estar fuera totalmente del aula, ese tipo de comportamientos, que no es lo normal, ¿eh? Estoy poniendo pues algún caso. Yo la verdad que estoy muy contento. Dejo usar el móvil en mi aula desde hace, para usarlo como herramienta didáctica, evidentemente, desde hace, no sé, 7 años más o menos, desde que se generalizó y prácticamente todo el mundo tenía, y si no tenía, por lo menos tenía un móvil por cada 2 alumnos. Y en 7, 8 años tuve 3 incidentes y tampoco eran graves. Pero sí que vi gente, alumnos, que hicieron pues cosas que no debían haber hecho. Bien es cierto que es mejor que las hagáis en un ambiente educativo en el que el profesor puede dar una corrección, una sugerencia, o incluso ni el profesor, un compañero te da un codazo, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace, y aprenderlo en la escuela, que no años después en el trabajo, y que el resultado pues sea una investigación por la Guardia Civil que ha pasado. Mejor que se quede en un ámbito educativo y que sea una corrección. Ahora estamos pasando por un momento difícil como el confinamiento. ¿Cómo ha cambiado su forma de trabajar? ¿Qué ventajas tiene trabajar con contenidos digitales y no con libros de texto en el papel en esta situación? Bueno, a ver, desde luego la posibilidad de comunicarnos por videoconferencia es una posibilidad fantástica porque diluye esa sensación de aislamiento. Entonces, un profe es quien os da facilita unos conocimientos, pero también es alguien que a veces, bueno, pues os gusta ver o os gusta que sea el que os explique las cosas porque ya tenéis cogido el truquillo al profesor. Entonces, mantener ese contacto yo creo que es muy importante. Que un profesor tenga material propio o ya buscado, audiovisual o de cualquier otro tipo, digital, ayuda enormemente para poder hacer un seguimiento. Yo uso una plataforma que recomiendo muchísimo que se llama, bueno, tanto la uso que ahora no me sale, Edpuzzle, escrito en inglés, Edpuzzle. La uso mucho porque pongo ahí mis vídeos, le pongo preguntas y se mete el alumno con su usuario y voy viendo a tiempo real y de manera incluso también asíncrona, voy viendo lo que hacen, no hacen, que preguntan, no preguntan, las respuestas que responde, etc. Pero eso no quita que haya que usar también contenidos de toda la vida. Yo el libro de texto, un buen libro de texto, cuidado, porque es como todo. Hay películas buenísimas y películas que son un rollo y un bodrio. Y hay libros de texto que son fabulosos, maravillosos, que ayudan muchísimo, y otros pues que igual no ayudan tanto en función de cómo dé las clases vuestro profe. Entonces yo creo que el libro de texto es una herramienta también fantástica. El libro o unos buenos apuntamientos, ¿no? Porque es un material de consulta para utilizarlo, no todo tiene que ser por vídeos, puede ser unas cosas un vídeo, otro el texto, la lectura es fantástica. Y poder hacer, al tiempo que vamos leyendo, poder subrayar y apuntar las palabras clave, redondear, es un ejercicio para el aprendizaje de alto valor, ¿vale? Y cuando vosotros apuntáis la palabra clave, se os está quedando ahí en el aprendizaje a corto tiempo, que luego pasará a largo una vez que lo reforcéis y evoquéis esa palabra que no sabía, y lo vais a buscar al folio y aparece, y ahí es cuando os queda fijado. Es decir, que es muy importante para el aprendizaje también el papel y escribir, los mapas mentales, porque no son recursos excluyentes, son recursos que se deberán usar siempre de manera conjunta. De igual manera que un entrenador de fútbol, por poneros un símil aquí, si no se hace un símil con el fútbol en este país, no eres nadie, pues solo entrena los tiros a gol. Oye, no, tendrás que practicar regate, defensa, las flexiones, porque si no llegas
sin abdominales y en baja fuerza, en baja forma, etcétera. Todo eso, cuantos más recursos tengamos a nuestra disposición en el aprendizaje, mejor. Ya sea en forma de vídeo, en forma de papel, texto, un documento, un recorte de prensa, la salida al campo, la salida al laboratorio en mi materia, la salida que podáis hacer con Alberto pues, a una televisión o una radio, a ver cómo trabajan. Todo eso, de manera pautada por el profe, os va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, el papelito me sigue pareciendo, bueno, aquí está, ya veis, ahí mis anotaciones, aunque sea chapuceras, eso os ayuda mucho. Por eso yo pido que cuando ven los vídeos, el que sea, el mío o de otros, el alumno que vaya haciendo el mapa mental, porque luego lo pregunto en el examen, y el mapa mental les ayuda luego a desarrollar. Mirando hacia adelante, ¿qué tipo de herramientas le gustaría probar y qué proyectos le gustaría desarrollar y por qué? ¿Qué tipo de herramientas me gustaría probar? ¿Y cuál es el futuro, ¿no? En la docencia digital, más o menos, es la idea. Sí, ¿qué proyectos le gustaría desarrollar y qué le gustaría probar? Bien, ¿qué proyectos me gustaría desarrollar? Pues sería poder seguir creando materiales multimedia y audiovisuales en gallego, porque tiene que haber material de ciencias en gallego, eso es cultura, forma parte de la cultura. Porque es algo que me gusta y creo que se pueden hacer muchísimas cosas desde aquí, desde Galicia. E insisto, siempre pensando no solo como objetivo mis alumnos, sino el resto, que lo que haga aquí pueda valer para los demás. Es siempre mi idea final. Entonces, aún queda muchísimo que hacer por hacer. Hay lo que os decía, en ciencias hay grandes documentales, pero pensado en el aula, pues ya no hay tanto, y menos saliendo al campo, ¿no? Para enseñar. Existe, sí, mucho vídeo de lección, en el que un profe va explicando en una pizarra o en una tableta, pero saliendo al campo para enseñar cosas, en este tipo de formato, pues... ahora mismo tengo la suerte de colaborar en un proyecto que se llama Dixit, en el que varios profes estamos aportando ideas para crear contenidos digitales y todo lo que pueda fomentar la interactividad con el alumno, es decir, del objeto de aprendizaje, el material que sea interactivo, que el alumno en forma de juego, en forma de desafío, en forma de realidad, supuesta realidad virtual, todo eso, yo creo que es muy interesante y tuve la opción de hace unos años de ir a un congreso en Bélgica sobre e-learning y ya había unas empresas tecnológicas que presentaban unos laboratorios virtuales en los que te daban desafíos. Eres un investigador del CSI, ¿no? Y te acabas de encontrar y veías ahí con las gafas de realidad virtual al muerto. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Entonces te decían, ¿quieres coger una muestra? ¿Quieres intentar reanimarlo? Entonces ibas haciendo un montón de cosas y era súper real. Era muy, muy parecido a la realidad. Te da la sensación de estarlo experimentando y podías tomar tus decisiones. Entonces, eso va a ayudar mucho a que si te equivocas aprendas y si lo vas haciendo bien, pues bien, porque obtienes resultados en el momento, ¿no? Entonces, lo sabía de CSI, de vertidos de petróleo, y tenías que ir a tomar muestras y veías los resultados, los peces muertos para un lado, tal. Era una pasada. Entonces, me encantaría poder formar parte de un equipo multidisciplinar potente para crear objetos objetos de aprendizaje de ciencias con realidad virtual o con vídeo en 360, que yo creo que va a dar mucho de sí. Lo que pasa que hay mucho que hacer. La realidad aumentada también, que hicimos un arenero de realidad aumentada en el centro que funcionó muy bien con los chavales, que era para simular las curvas de nivel, los mapas topográficos, en lugar de estar en 2 dimensiones, pues en 3 dimensiones con arena. Y tenía una Kinect hackeada arriba, que cuando tú modelabas la arena, pues te cambiaba las curvas de nivel a las formas. Y funcionó muy bien, por tanto, creo que también la realidad aumentada tiene mucho potencial en el aula. Lo que pasa es que hay que darle al coquito y pensar cómo podemos adaptar actividades y cómo podemos crear nuevo material. Y ya para terminar, y anticipando el porvenir,
¿Cómo piensa que se trabajará en las escuelas en los próximos 25 o 50 años? Si lo supiera, igual estaba de consejero. Ni idea. El futuro siempre es incierto. El único que más o menos vio lo que se venía era el señor Asimov y Carl Sagan, que les vi entrevistas que serán científicos, ¿vale? Pues por si no los conocéis, buscarlos, googlearlos en YouTube. Carl Sagan e Isaac Asimov, mucho que aprender de ellos. Y que tenían una capacidad de ver lo que venía bestial. El resto, pues como mucho podemos ver lo que va a pasar el año que viene si es que somos capaces. Yo creo que esta crisis severa, que es de salud, pero afecta a lo social, afecta a lo económico, a todo, va a hacer que cambiemos muchas cosas, creo. Pero igual que como creo la capacidad de adaptación del hombre, que es bestial, ¿no? Y de imaginación, por eso salimos desde un territorio de África para conquistar todos los continentes, incluso llegamos a la Luna y mandamos sondas espaciales allende de nuestro sistema solar, pues también conozco su capacidad para equivocarse innumerables veces y tropezar con la misma piedra. Sobre todo algunos dirigentes políticos. Entonces no sé lo que va a pasar. Yo creo que es una oportunidad estupenda para aprender y tratar de cambiar. Ya no cambiar, cuidado, es que ya no quiero que cambien, que mejoren el sistema educativo, que lo doten. Es como si eres panadero. Oiga usted, ¿quiere usted hacer magdalenas y todo tipo de repostería? No, no. Yo lo único que quiero es no tener que amasar mi pan todos los días con las manos. ¿Me puede dar 2 o 3 maquinitas o me puede poner 3 o 4 operarios que me ayuden a hacer pan? Lo vamos a hacer muchísimo mejor que lo que hacía antes. Entonces, a veces, tampoco es que pidas cambiar el mundo. Mejoren las condiciones de la enseñanza, las que tenemos. Tampoco hay que inventar la rueda. Pero dótenlos de medios económicos y de personal, para que el alumnado esté más cómodo, el profesor esté más cómodo y todos podamos conseguir nuestro objetivo, lo que os decía. Uno, aprender, el objetivo inmediato, pero es formaros como personas y que vosotros seáis mejores que nosotros y que no nos necesitéis nunca más. Ese es mi mejor objetivo como profe, que mi alumno ya no me necesite. Si acaso que me consulte, pero que sea autónomo, eso es lo más maravilloso. Y para ser autónomo, pues tienes que involucrarte en tu aprendizaje, pero también se tienen que dar las condiciones idóneas de aprendizaje. Y ahí sí que estos señores de allá arriba tienen mucho que decir, más que decir que aportar. Entonces, ¿cómo será en 50 años? Yo qué sé, la verdad es que no voy a lanzarme a la piscina. Seguro que la realidad virtual, venga, 50 años. Que si me dicen cuando yo tenía 10 años, tengo 43, creo recordar. Si me dicen hace 10 años, ¿cómo iba a ser la educación ahora yo como profesor? Yo pensaba que iba a ser muchísimo más diferente, con muchísimos más medios. Pasaron 32 años y tampoco cambió tantísimo. Entonces, ¿cómo será en 50? Pues yo creo que con más tecnología, eso seguro, la tecnología está ahí para quedarse y para aportar. Y quiero creer que con más medios, por ser positivos. Pero eso depende ya de decisiones que se escapan a lo que quiera un profe. Depende de lo que decida la sociedad cuando vota y sus gobiernos, las decisiones que toman en lo referente a la educación. Y yo creo que la educación, la investigación y la sanidad son temas muy importantes y que hay que apoyarlos, no se les puede recortar tan alegremente. Y ahí lo dejo. Entonces, yo creo que con más tecnología. Lema, con más tecnología, pero tampoco muy diferente, por desgracia. Bueno, gracias por estar hoy con nosotros y por concedernos esta entrevista. Yo solo una cosa, quiero deciros una cosa, que hay una cosa que no me preguntasteis. Cuando, no sé, si lo queréis, lo preguntáis, lo metéis. Hay una cosa que es la más importante de todas antes de crear un material audiovisual, un contenido educativo, hacer un videojuego o crear un libro, que es la imaginación. Entonces, por eso vuelvo al tema del boli y el papel. Antes de hacer nada, existe un proceso creativo. Y ese proceso creativo es darle vueltas a la cabeza, que puede ser
jugando con una pelota, dándote una vuelta, encerrado en tu habitación con un par de cafés, mientras esperas a tus hijos en la piscina, darle vueltas a la idea y rumiar la idea, darle vueltas las cosas. Si quiero hacer un vídeo, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo va a ser? No llegar y voy a hacer un vídeo y me pongo delante de una cámara, o voy a hacer una videoconferencia y le pregunto 3 cosas. No. Va a ver cómo lo hago, cómo puede ser la parte creativa. Va a ser como la de siempre. Voy a ver qué hicieron otros. ¿Cómo entrevistaron otros alumnos a este tipo que tengo delante? Ah, pues este lo hace en clave cómica, este es muy riguroso, este es muy serio. En este directamente, cuando habla, le van poniendo imágenes por encima. Ver lo que han hecho otros, porque a veces tampoco tienes que ser mega creativo y reinventar nada, simplemente se puede mejorar un poco lo que ya hay y ya con eso haces un salto muy cualitativo. Por tanto, la parte de creatividad y la parte de tormenta de ideas es fundamental para todo en la vida. Para mí el audiovisual es clave. Yo antes de hacer nada, antes de tocar una cámara, fue pasarme 2 semanas mirando YouTube vídeos de ciencias, de grandes productoras, pero también de gente que cogía un móvil simplemente y hablaba a cámara. ¿Cómo era la comunicación? ¿Qué tipo de comunicación? ¿Era un profe, actuaba como un cómico que decía tonterías por el medio, o sí que intentaba hacer el simpático, o era mucho más serio? Todo eso son formatos, ¿no? Es como un libro. Un libro puede ser una novela gráfica, puede ser una comedia, puede ser romántica, puede ser un montón de cosas. Pues lo mismo, tenemos que tener referentes para poder hacer algo. Cuantos más referentes tengamos, mejor podremos proyectar una idea porque beberemos de muchas fuentes diferentes y somos capaces de discernir, a veces no las mejores, por lo menos las que nos gustan, podremos hacer un proyecto cada vez más propio, ¿vale? Y con más identidad, más que se pueda definir, esto lo ha hecho fulanito, porque tiene su estilo. Entonces, para tener un estilo, tienes que pensar mucho la idea. Y luego, por supuesto, discutirla con compañeros, con amigos, enseñarla, dar una prueba, darle una vuelta, escuchar a todo el mundo. Hay que escuchar a todo el mundo, pero también tener criterio, porque si no te vuelven loco. Todo el mundo tiene una opinión, pero sí que es muy bueno escuchar a todos. Y luego, una vez que tengas eso, te vas con tu papelito y os enseño, tengo, de verdad, papeles por todos lados, pintarrajeados, ideas, rayitas, flechas de una idea que van a otra, porque todo eso sobre el papel va ayudando a construir tu idea en la mente. Y una vez que la tengas en la mente, más o menos por donde va, es cuando ya la tecnología te ayuda, porque la tecnología sin ideas no vale para nada. Tienes que tener ideas y propósitos y proyectos. Y una vez que tengas eso, sí, empiezas con la tecnología y pruebas y la parte técnica, pues la mejorarás y cada vez será mejor y te ayudará a que esa idea, ese proyecto progrese. Pero sin ideas, chicos, y sin ver lo que han hecho otros antes, de verdad que poco se avanza. Es siempre muy importante tener una formación y ver lo que ha hecho el otro. Es lo que hacen prácticamente cualquier, no sé si pones un empresario de éxito, ¿qué es lo que se está vendiendo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la producción no sé, del chupachus? Mira qué tontería. Creo que dieron unas cuantas vueltas hasta poner un caramelito encima de un palito. No. Hice yo una Así es, pregunta oye. a Manuela. ¿Qué prefieres, Manuela? ¿Hacer tú la práctica en el laboratorio y mirar una célula por el microscopio? Incluso si te lo complico un poco más a través de una pequeña investigación, o ver el vídeo del proceso. No sé. Vale, pues yo te voy a decir lo que funciona siempre. No hay nada como lo real, como hacerlo por tú mismo. El vídeo siempre está genial y es una herramienta fabulosa, pero no hay nada como hacer las cosas por vosotros mismos y que lo experimentéis. Así que yo os animo a experimentar con la ciencia en casa, que se puede hacer un montón de cosas. Os recomiendo una que es del Exploratorium de San Francisco, que usan el método, bueno, siguen la metodología de indagación, método indagativo, y entonces tiene un montón de experimentos pequeñitos, se llama Snack Experiments, Exploratorium San Francisco, y tenéis ahí cientos de pequeños experimentos para hacer en 5 minutos, para poder hacer cosas en casa sin ningún tipo de peligro, ni que tengáis que llamar al seguro de vuestra casa. Ya, yo estoy encantado, porque aparte de esto que estáis haciendo es maravilloso, chicos. De verdad que os doy las gracias por implicaros tanto y por supuesto a vuestro profesor por liderar este proyecto tan chulo.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, por concedernos esta entrevista y pues una ronda de aplausos, como a las 8. Venga, a poner, venga, como a las 8 igual, venga, va.